Gracias a todas y todos por estar conectados aquí, conversando estos temas. Sé que los temas de información no son pasión de multitudes y no son extremadamente convocantes, pero bueno, no deja de ser un recurso central, indispensable para la planificación. Y desde ese lugar, y a partir de, bueno, del recorrido que he tenido en la temática en estos años, mi idea es compartir con ustedes, poner sobre la mesa algunas ideas, algunas reflexiones que tienen que ver con cómo se vincula la información en el ciclo de vida de las políticas educativas, con un foco puesto en, digamos, los temas de alfabetización y en la mirada también sobre los planes jurisdiccionales, ¿no? Yo antes de este encuentro estuve también revisando y analizando lo que cada jurisdicción ha presentado como plan de alfabetización. Y bueno, un poco la idea es establecer algunos diálogos desde estos marcos conceptuales y metodológicos con este contexto. Y como mencionaban también, bueno, abriendo la posibilidad de intercambiar con ustedes a través del chat, siéntanse en libertad de preguntar, de cuestionar, de interrogar también los temas que yo traigo acá para compartir con ustedes, ¿no? Más que todo es poner algunos conceptos, algunas ideas sobre la mesa como para poder reflexionar juntos, con la expectativa de que esto alimente su proceso. Yo voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si se ve bien. Perfecto. Bien, perfecto, excelente. Bueno, entonces, como les mencionaba, un poco el tema que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con el uso de información en el ciclo de vida de las políticas, ¿no? Con foco en la alfabetización inicial. Como para ir metiéndonos en el tema, ir empezando a introducir algunos conceptos, yo parto de, digamos, la mirada analítica sobre cómo se puede categorizar o clasificar el ciclo de vida de las políticas educativas a partir de ciertas etapas típicas, ¿no? Si bien esta categoría corresponde más a la mirada clásica sobre las políticas educativas, y entiendo que ustedes han estado trabajando algunos conceptos de la planificación situacional o el planeamiento situacional de Matus, con la participación de Mariana Clusellas. Creo que las categorías, si bien sirven para algunos modelos, también creo que lo cierto es que la mayoría de los ministerios de educación hoy sigue organizando y planificando las políticas educativas bajo un modelo más clásico. Por eso creo que estas categorías son más familiares. Hablamos entonces de que toda política educativa tiene un ciclo de diagnóstico, donde se identifican los problemas o las realidades a intervenir, los problemas que se quieren modificar, las prioridades, sus características. Una instancia donde se diseña y donde se implementa la política, y una instancia de monitoreo, de seguimiento a los avances en la implementación y de evaluación de la política, ¿no? No detalle en cada uno de estas categorías, entiendo que son aspectos eh, con los cuales ustedes están familiarizados, con lo cual simplemente es traer esto sobre la mesa como marco de referencia para preguntarnos, bueno, ¿cómo pensar el uso de información disponible para fortalecer cada una de estas etapas del ciclo de vida de las políticas? Nosotros estamos en un momento también en la Argentina donde contamos con distintos recursos de información, quizás muchos más que hace unos años atrás. Y no solo eso, sino también estamos en un momento de la política educativa donde la información está teniendo una participación cada vez más relevante, cada vez más legitimado su uso, necesidad, y de alguna manera está viendo señales de la ampliación y la diversificación de los recursos de información con los que contamos, ¿no? Un poco la mirada sobre los planes jurisdiccionales también pone de manifiesto cómo cada una de las jurisdicciones va identificando distintos recursos de información que articula tanto para el diagnóstico como para las perspectivas de monitoreo y evaluación de las políticas de alfabetización inicial.
Para responder a la pregunta sobre cómo utilizar la información disponible, lo primero que tenemos que hacer es tener un mapeo, una identificación de cuáles son los recursos de información que hoy existen en la Argentina para caracterizar a los sistemas educativos, ¿no? Digamos, los recursos más típicos de información, ustedes los conocen muy bien, son los censos educativos, hablamos de relevamiento anual, el CINIDE o los sistemas de información nominalizada que ha desarrollado las distintas jurisdicciones, el SIG, el SIGAE, el GEM, digamos, cada provincia tiene su propio desarrollo eh, que, digamos, recolecta información anualizada de estudiantes, de docentes, de trayectorias, recursos educativos, etcétera. Tenemos las evaluaciones de aprendizaje, propiamente las federales, las evaluaciones a aprender, pero también hay jurisdicciones que cuentan con evaluaciones propias. Muchas de ellas también están reflejadas en los planes jurisdiccionales, ya sea las evaluaciones en formato escrito o evaluaciones de fluidez lectora u otros recursos. Tenemos también otros recursos de información que quizás no necesariamente son propios del ámbito educativo, como los censos de población. Tenemos uno reciente del cual hemos podido acceder a algunos resultados, las encuestas de hogares. Tenemos información de financiamiento, de presupuesto. Tenemos datos administrativos, que son aquellos datos que se generan vinculados a actos propios de gestión administrativa del sistema, registros de entrega de materiales, registros de acciones que se desarrollan, registros que tienen que ver con la vida institucional de las escuelas. Tenemos relevamientos que las jurisdicciones llevan adelante, muchos planes planteaban llevar adelante registros a través de supervisores, encuestas, entrevistas, ¿no? Otros tipos de recursos de información que también se ponen en juego para pensar su aplicación en el planeamiento y otras fuentes de información que existen, quizás menos frecuentes, quizás más esporádicas, pero que también pueden aparecer como estudios específicos o algún tipo de relevamiento que cada jurisdicción lleva adelante, ¿no? Entonces, digamos, podemos decir, tenemos un recurso amplio de información y cuando pensamos estos datos enfocados principalmente en el objetivo de construir un diagnóstico, de alimentar el diseño, la implementación de una política de alfabetización inicial, cuando pensamos en el monitoreo de esa política, hay algunos de estos datos que empiezan a cobrar particular relevancia, ¿no? Esto se ve reflejado muy claramente en los planes jurisdiccionales por el protagonismo que tienen las evaluaciones de aprendizaje, principalmente la evaluación de aprender, que muchos de ustedes han utilizado como recurso de información para construir un diagnóstico de los desafíos de alfabetización y en algunos casos con algún otro tipo de articulación dentro del plan, ¿no? Vinculado a metas, vinculado al monitoreo, etc. Entonces, quiero detenerme un poquito en analizar las características de estas evaluaciones de aprendizaje, algunas implicancias que tienen estas características y cómo podemos pensarla desde el punto de vista de la alimentación de las distintas etapas del ciclo de planeamiento de las políticas. Las evaluaciones de aprendizaje. Estas evaluaciones estandarizadas, es decir, las pruebas que son que tienen un formato único, común, que se aplican de manera equiparable en distintos contextos, en distintas escuelas y en distintos momentos, uno reconoce que son un recurso de información único que permite construir esta mirada sistémica sobre los niveles de aprendizaje, ¿no? Si bien son instrumentos que tienen sus limitaciones y sus características y sus alcances, lo cierto es que no hay otro recurso de información que pueda reemplazar esta capacidad que tienen las evaluaciones de poder darnos un escenario general, sintético, de un conjunto amplio de población como son todos los estudiantes de determinados grados de una provincia. Entonces, de esta manera, esta información permite construir este diagnóstico de situación
Y también su aplicación regular en el tiempo permite realizar el seguimiento, ¿no? De ir viendo cómo esto va variando a lo largo del tiempo. Entonces, constituyen recursos clave para la toma de decisiones y para alimentar cada una de estas etapas del ciclo de la política educativa de las que hablábamos previamente, ¿no? Y no solo nos van a hablar de los niveles de aprendizaje, sino también nos van a permitir identificar lo que se suele llamar los factores asociados al logro educativo, es decir, cuáles son aquellas características de las instituciones, de los contextos, de los estudiantes, que muestran mayores variaciones asociadas a los resultados. Y esto, si bien para constituir una explicación es una información insuficiente, porque la explicación necesita los datos, más los marcos teóricos, más otro tipo de evidencias, sí nos van a ir permitiendo abrir algunas reflexiones, poder profundizar algunos diagnósticos, poder salir de este escenario general de los promedios. Y esta mirada, digamos, da otras herramientas y otras miradas para poder trabajar en un diagnóstico, para poder hacer un seguimiento, ¿sí? Y la particularidad que tienen las evaluaciones cuando son censales es poder ampliar esas capacidades de desagregación a todo el territorio, al poder construir con ciertas limitaciones información a nivel de escuela o a nivel de pequeños grupos de escuela. Entonces, es a través de las evaluaciones censales donde nosotros podemos incorporar el territorio como una dimensión de caracterización y de análisis. Entonces, todos estos elementos los vamos a explorar un poquito y los vamos a poner en juego en este recorrido que les propongo hacer hoy en relación al uso de esta información. Como, digamos, un abordaje metodológico básico para situar algunos conceptos de la discusión en torno a la evaluación de aprendizajes, a mí me gusta pensar en este esquema simplificado de que los resultados de las evaluaciones estandarizadas constituyen una construcción que busca articular un aprendizaje efectivo, es decir, un aprendizaje logrado, en relación a un aprendizaje deseado. Toda evaluación tiene un marco de referencia que establece qué es lo que deberían aprender los estudiantes, qué es lo que y en función de eso, qué es lo que se debería evaluar, y el aprendizaje efectivo, que es el resultado que se obtiene y el nivel de desempeño, de rendimiento que se logra en esa evaluación. Cuando estamos en el plano del aprendizaje deseado, nosotros estamos haciendo referencia a una evaluación, por ejemplo, la evaluación Aprender, también puede aplicar a la evaluación de fluidez lectora y a otros tipos de evaluaciones estandarizadas, donde nosotros vamos a definir un conjunto de contenidos, vamos a definir unos marcos de referencia, es decir, ¿dónde se ancla esa evaluación? Se ancla en el currículum, se ancla en los NAP, se ancla en una definición que podemos construir sobre qué es la fluidez lectora, digamos, desde dónde está el marco conceptual o cuál es ese marco conceptual de referencia que después vamos a utilizar para definir las consignas, para definir el modo de construir los resultados y para construir las características de cada uno de los resultados. Cuando nosotros miramos niveles de desempeño, esos niveles de desempeño están asociados a un marco de referencia, están asociados a un conjunto de consignas que permiten establecer en qué medida un estudiante está en nivel avanzado, en nivel básico, etc. ¿Sí? Es decir, todo esto no deja de ser una construcción técnica compleja, donde el aprendizaje no es un dato de la realidad, sino es una definición conceptual de un equipo técnico que establece qué es esto que llamamos aprendizaje, ¿no? ¿Qué es esto que llamamos evaluación? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Sí? Por eso es muy importante, como vamos a ver, conocer las características de los instrumentos para poder analizar esos resultados desde aquello que el instrumento pretende construir. Por el otro lado está el aprendizaje efectivo, que da cuenta de cómo se construye el dato, cómo se mide, ¿no? Hablamos de la cobertura y de la calidad de los operativos,
hablamos de las condiciones en las cuales se resuelve la evaluación, hablamos del cumplimiento de los requerimientos técnicos para una buena estimación de resultados, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que si la evaluación a aprender tiene un problema de cobertura, vamos a tener un problema de la calidad de la información y vamos a tener dificultades para hacer una comparación. Sabemos que si no se cuidan las condiciones en las cuales se implementa la evaluación a aprender o se implementa la evaluación de fluidez lectora, vamos a tener datos distorsionados que no nos van a servir para construir un escenario adecuado acerca de los niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones aparecen puestas en juego. Y además están los cuestionarios complementarios, que nos van a brindar todo un conjunto de información muy amplia, basada en opiniones y percepciones, que nos dan una caja de herramientas mucho más amplia de información para poder caracterizar, para poder hacer un diagnóstico. A mí me llama mucho la atención la poca explotación que hay de todo ese caudal de información que se recolecta a través de los cuestionarios complementarios, que permiten profundizar y conocer mucho más en detalle aquellas realidades sobre las cuales estamos trabajando y que queremos transformar, ¿sí? Entonces, cuando pensamos cómo se vincula esta evaluación de aprendizajes o cuáles son los posibles modos de vincular la evaluación de aprendizaje con el ciclo de políticas aplicadas al caso de la alfabetización, acá yo quiero profundizar en algunas miradas y en algunas cuestiones que hacen a cómo articular estos datos desde el punto de vista del diseño e implementación de las políticas, ¿sí? Lo primero es el diagnóstico, como veníamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos los desafíos de alfabetización? Esto efectivamente ha sido una pregunta que ustedes han tenido y probablemente estén transitando para poder establecer un diagnóstico que permita definir, primero, qué es lo que quiero diagnosticar. Cuando yo hablo los desafíos de alfabetización, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Definir los desafíos de alfabetización implica no solo identificar datos que den cuenta de las dificultades, sino también qué entendemos por alfabetización, qué entendemos como proceso alfabetizador, qué entendemos por proceso alfabetizador exitoso. Definiciones que explícitas o implícitas nos van a marcar de alguna manera la cancha de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Muchas veces lo que yo quiero diagnosticar no tiene información suficiente, entonces tengo que establecer esta especie de equilibrio entre la fuente de información disponibles y los conceptos que tiene el modelo de diagnóstico de alfabetización. Y esto se complementa con aquella información que uno puede producir en territorio a través de encuestas, entrevistas, etcétera, ¿no? Y de esta manera lo que vamos a llegar es a una búsqueda, un intento de construir una representación numérica de un fenómeno tan esquivo y tan complejo y tan ubicuo como el de los aprendizajes. Un error muy frecuente al que se suele caer es reemplazar el constructo que uno mide por el fenómeno que quiere medir. Es decir, hablar de que los aprendizajes logrados quedan expresados en los resultados de las evaluaciones. Y lo cierto es que los resultados de las evaluaciones no reflejan los aprendizajes. Lo que reflejan es una pequeña porción de los aprendizajes, aquellos que son captables a través de los instrumentos que definimos y de las metodologías y de las definiciones conceptuales que están detrás de esas evaluaciones, ¿no? Uno podría decir, los desempeños de los estudiantes en aprender son una pequeña muestra de un conjunto de saberes que son evaluables a través de una prueba estandarizada, escrita, con ítems de selección múltiple, que no nos van a dar cuenta de toda esta realidad, de todo este fenómeno, pero nos van a dar cuenta de algunos elementos básicos que a mí me permiten utilizarlos como un mapa, como un instrumento de referencia para entender cómo está la situación en un conjunto grande de población como son los estudiantes. Cuando uno puede articular, como muchos de ustedes proponen, distintas informaciones, podemos ir representando distintas características o distintos recortes de ese objeto esquivo, ¿no? La evaluación de fluidez lectora de pronto nos va a dar otra información distinta
de los desempeños de estudiantes en aprender, que en algunas cosas están relacionadas, en otras no, en otras son complementarias como formas de aproximación a un objeto, que es la alfabetización inicial. Una evaluación formativa también puede hablar de resultados de aprendizaje, indicadores de rendimiento escolar, entrevistas a docentes, ¿no? Son distintos recursos que nos van a ir brindando distintas informaciones sobre un mismo objeto y que de alguna manera nosotros tenemos el desafío de construir de manera articulada. Cuantos menos indicadores utilicemos, cuantos menos datos utilicemos o cuanto más utilicemos solamente un instrumento, un recurso de información, más limitada va a ser nuestra capacidad de poder hablar o caracterizar qué está sucediendo con los aprendizajes, ¿no? Y esto no solo se trata de llevar adelante un conjunto de datos de distintas naturaleza, sino que se trata de integrarlos en un modelo conceptual que nos permita entender qué aporte es el que está dando cada uno de estos elementos, ¿no? Yo he visto que muchas de las jurisdicciones proponen distintas estrategias de relevamiento, lo cual es muy bueno, y efectivamente el gran desafío ahí es cómo integrar toda esa información en un modelo que sea internamente coherente y que nos permita a nosotros entender mejor de lo que estamos hablando. Por otro lado, otro aspecto central para el diagnóstico tiene que ver con la desagregación de los resultados. Nosotros estamos muy familiarizados con la utilización de los promedios, pero cuando uno explora el interior de los promedios, se va a encontrar con diferencias muy grandes en cada territorio. Ustedes lo saben muy bien, las heterogeneidades propias de un país tan desigual como el nuestro. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso, los resultados de la evaluación distribuidos en función de, digamos, de los máximos y los mínimos, y vemos que, por ejemplo, si bien en los promedios la ciudad de Buenos Aires tiene mejores resultados, supongamos que Chaco, hay estudiantes de Chaco que logran resultados por encima del promedio de Ciudad de Buenos Aires y hay estudiantes de Ciudad de Buenos Aires que logran resultados por debajo del promedio de Chaco, ¿no? Entonces, estos promedios generales muchas veces lo que nos ocultan son estas desigualdades internas que son claves para abordar la planificación de la implementación de una política de alfabetización. Porque acá hay distintas necesidades. Estos resultados distintos lo que están marcando son distintas necesidades de fortalecimiento y de aprendizajes. Voy a dar algunos ejemplos, tomados muchos del informe de Aprender 2023. Cuando uno mira, por ejemplo, los resultados en función de la sobredad, reconoce que aquellos estudiantes que tienen edad teórica o inferior van a tener muchos mejores desempeños en la evaluación de lengua de sexto grado que aquellos que tienen sobredad, ¿no? Y esto nos habla ¿de qué? Nos habla de la relación que existe entre la repitencia y los bajos aprendizajes, de cómo repetir de grado nos va dando cuenta toda la investigación y toda la producción de conocimiento en relación a este tema. Repetir de grado es un fuerte predictor de bajos aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente un estudiante que repite es muy probable que le vaya peor y no mejor, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva, primero, a complejizar los resultados y, por otro lado, a tener que mirar las trayectorias. ¿Qué pasa con la repitencia en primaria? Entonces, uno puede generar una articulación de este dato de aprender con el porcentaje de sobredad en sexto grado. La sobredad en sexto grado nos representa el porcentaje de estudiantes que repitieron al menos una vez en la primaria. Puede ser en primero, segundo, tercer grado. Como vemos en el gráfico de la derecha, cada grado tiene distintas tasas de repitencia. Y en el gráfico a la izquierda vemos cómo hay una enorme diferencia en términos de porcentaje de estudiantes que llegan a sexto grado habiendo repetido alguna vez. El promedio es 6,7, pero esto es bien heterogéneo. Entonces hay algunas jurisdicciones que de pronto requieren mirar con mucho cuidado el tema de las trayectorias escolares, porque persiste un conjunto importante de estudiantes que repite y que esa repitencia además, como veíamos antes, está asociada a peores resultados. Tenemos también, por ejemplo,
que esto es un dato muy interesante, los resultados en aprender en función de la cantidad de horas que los estudiantes están en la escuela. Y lo más llamativo de esto, nosotros para simplificar, veamos las barras azules y grises, que son los desempeños satisfactorios y avanzados. Lo más llamativo de esto es que desde un abordaje lineal, no vemos que más horas en la escuela esté asociado a mejores resultados en aprender, ¿no? Obviamente, la conclusión directa de esto no puede ser que no sirve que los chicos pasen más horas en la escuela, no hay que caer en esas lecturas lineales, pero sí nos abre la posibilidad a mirar desde un punto de vista del diagnóstico y también de las estrategias de intervención, que pareciera ser que con pasar más horas en la escuela solamente por ese factor, no alcanza para mejorar los aprendizajes en lengua. Uno, digamos, puede complejizar esta mirada y puede mirar, bueno, acá el punto es qué es lo que sucede en esas horas extra, qué es lo que sucede en esas horas que el estudiante o la estudiante está en la escuela. Entonces, no se trata solamente de ampliar la jornada, sino además establecer estrategias claras de cómo esa ampliación se va a articular con propuestas que fortalezcan la alfabetización. Por ejemplo, otro elemento interesante para el diagnóstico es mirar el clima escolar. Nosotros vemos que el clima escolar negativo, es decir, aquellos estudiantes que expresan que están mal en la escuela, que se sienten más en la escuela, que es la barra azul celeste, por ponerle un color, un nombre de ese color, vamos a ver que tanto los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, como de nivel socioeconómico medio, como de nivel socioeconómico alto, aquellos chicos y chicas que perciben climas negativos, les va peor en la escuela, tienen peores resultados en aprender. Y esto nos abre la pregunta sobre, por ejemplo, desde un punto de vista de la articulación entre el diagnóstico y el diseño de políticas, cómo estamos involucrando o trabajando los temas vinculados a el clima escolar, los temas vinculados al bienestar de los estudiantes en el aula, entendiendo que es un factor relevante para lograr los resultados que nosotros queremos lograr con las políticas de alfabetización. Otro elemento que también es muy llamativo de aprender y que no es la primera vez que sucede, es que cuando uno mira los resultados, esto ya es gráfico de elaboración personal, en función de la cantidad de faltas, vemos que no hay una relación entre menos inasistencia y mejores resultados en aprender, ¿no? Y esto nuevamente interroga, pensando desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista de las intervenciones, que quizás esta relación que nosotros asumimos lineal entre altas inasistencias y bajos resultados de aprendizaje, no necesariamente ocurre así y no necesariamente ocurre para todos. Porque lo cierto es que las evaluaciones de aprender entre quienes faltaron entre 6 y 9 veces y entre los que faltaron de entre 16 y 20 veces, por poner algunos números, no parece haber grandes diferencias. Entonces, ¿qué es lo que está incidiendo acá? Que no solamente se trata de la inasistencia como un elemento que nos está explicando estos bajos resultados de aprendizaje de la lectura de un conjunto de estudiantes. Esto, digamos, no quiere decir que todos estos elementos necesariamente tengan que ser incorporados a las planificaciones, sino que son algunos ejemplos y aproximaciones de cómo trabajando con los resultados de aprender, trabajando con los cuestionarios complementarios, uno puede establecer algún criterio de complejización del diagnóstico y que permita precisar aquellos focos donde están más claramente instalados los problemas, ¿no? Otro elemento que yo quería traerles acá es que hice un ejercicio de representar, cada punto es una escuela, representado en el eje horizontal los resultados de aprender en puntaje. Hacia la izquierda, las escuelas con resultados más bajos, hacia la derecha,
los resultados más altos. Y esto es el nivel socioeconómico de la población escolar. Hacia arriba, mayor nivel socioeconómico, hacia abajo, menor nivel socioeconómico. Acá estoy representando las escuelas estatales urbanas y tiene un comportamiento un poco esperable, esta especie de diagonal, donde efectivamente al haber una relación fuerte entre nivel socioeconómico y resultados de aprendizaje, vemos que en general se concentran abajo a la izquierda las escuelas con nivel socioeconómico bajo y bajos resultados, y arriba a la derecha las escuelas con nivel socioeconómico alto y buenos resultados en aprender. Estas son las escuelas estatales urbanas, las rurales y las privadas, que, como vemos, sobre representan a la población de nivel socioeconómico medio y alto. Ahora bien, este caos que aparece con esta nube de puntitos, lo que quiere representar es que esta relación no es lineal, ¿sí? No ocurre de manera automática o mecánica. Nosotros vamos a encontrar distintas situaciones, ¿no? Las que están marcadas acá con el número 1, escuelas que tienen estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto y que tienen buenos resultados de aprender. Y las escuelas marcadas con el 2 son los universos más esperables. Pero también de pronto nos vamos a encontrar con escuelas, por ejemplo el punto 4, de nivel socioeconómico bajo, que tienen muy buenos resultados en aprender. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué sucede con estas escuelas? Muchas veces la información nos sirve no solamente para priorizar aquellas escuelas donde se concentran los problemas, sino también para identificar escuelas que tienen buenos desempeños, a donde hay que básicamente ir a ver qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando esas escuelas para poder lograr buenos resultados de aprendizaje en contextos de pobreza. Y así también podemos ver el número 3, que son escuelas en su mayoría privadas, que tienen estudiantes de nivel socioeconómico medio alto, pero sus resultados son bajos, ¿sí? Entonces aquí aparecen otro conjunto de problemas. Este ejercicio tiene como objetivo complejizar el escenario del territorio al momento de trabajar con información. Uno no puede quedarse solamente con los promedios generales. Cuando uno mira a nivel de institución escolar, empieza a poder identificar distintos comportamientos y características donde resulta conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las jurisdicciones prevén acciones focalizadas, ya sea algunas que prevén acciones exclusivamente focalizadas, como aquellas que mezclan algunas estrategias o acciones de carácter universal y focalizado, de ver qué criterios utilizar para establecer esa focalización, cuáles son las escuelas con las que van a trabajar. ¿Alcanza solamente con los resultados de aprender? ¿Nos conviene utilizar otro tipo de información, como puede ser trayectorias, como puede ser nivel socioeconómico, como puede ser clima escolar, como puede ser otra información que nos permita mejorar la puntería, por decirlo de alguna manera, en qué escuelas vamos a trabajar, por qué en esas escuelas, qué esperamos que ocurra en esas escuelas, etcétera? ¿Sí? Y cuando hablamos del diseño de la política, otro elemento que me parece interesante reflexionar tiene que ver con la construcción de nuestros indicadores de aprendizaje. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de indicadores de desempeño por debajo de nivel básico, básico, satisfactorio y avanzado. Pero, ¿qué significa cada una de las categorías? ¿De qué nos habla? ¿De qué hablamos cuando decimos que hay un 11,9% de estudiantes que están por debajo del básico? O sea, el sentido común establece que hay algo que es un nivel básico y que estos estudiantes están por debajo de ese nivel. Pero efectivamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué aprendizajes estamos hablando que han sido logrados y que no han sido logrados? Y ahí es donde aparecen los niveles de desempeño y las definiciones metodológicas de qué es lo que se evalúa para poder establecer una articulación clara entre la información que vamos a usar para monitorear o para diagnosticar y la intervención. Tenemos que complejizar la mirada sobre los niveles de desempeño, entender qué es lo que estamos representando y en qué medida lo que nosotros estamos haciendo tiene cierta
conexión con lo que esperamos que se transforme en términos de indicadores, ¿no? Por ejemplo, si yo, no sé, llevo adelante una evaluación de fluidez lectora, bueno, la fluidez lectora me va a dar cuenta de algunos componentes muy específicos de la alfabetización. Ahora, las estrategias de intervención que yo estoy llevando adelante, ¿están pensadas para trabajar la fluidez lectora o están pensadas para trabajar la comprensión de textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a encontrar esas faltas de correspondencia, podemos llegar a tener dificultades para poder representar adecuadamente los logros de nuestras acciones. Hay un aspecto muy interesante que yo creo que desde un punto de vista de la estrategia didáctica de trabajo con la alfabetización es hiper necesario, es poder construir información considerando las capacidades y contenidos que evalúa aprender. Nosotros estamos acostumbrados a tener exclusivamente un resultado expresado en niveles de desempeño. Pero cuando vemos qué contenidos y qué capacidades se evalúan, estas son las definiciones de aprender, y esto también aplica a la evaluación de fluidez lectora y cualquier otra evaluación estandarizada, es mucho más potente poder identificar los resultados para cada una de esas capacidades, por ejemplo, que el resultado global. Porque así como veíamos antes en ese gráfico de puntos, poder mirar las dificultades específicas que aparecen en cada una de estas capacidades también nos pueden orientar en distintos tipos de necesidades, distintas escuelas, distintos estudiantes que necesitan distintas cosas para poder fortalecer sus procesos de alfabetización. Cuando el número es muy general y muy global, no nos permite complejizar esa población objetivo a la cual nos dirigimos, y es donde aparecen las tensiones entre las estrategias generales, inespecíficas, y las necesidades específicas distintas y contextuales de cada territorio. Y en esto la información nos puede servir mucho para ilustrar. Otro elemento que también nos aparece relacionado con esta idea de niveles de desempeño es cuando nosotros en el diseño de las políticas proponemos metas. ¿Cuál es la mejora que vamos a proyectar a futuro? ¿Qué vamos a decir que vamos a lograr como resultado de nuestra intervención que pueda ser expresado en, por ejemplo, en aprender? Si nosotros definimos que la evaluación de aprender va a ser nuestra herramienta de monitoreo, tenemos que establecer una meta de logro. ¿Cuánto vamos a mover la aguja o el termómetro de estas evaluaciones, ¿no? Y ahí uno tiene que tener en cuenta, para trabajar con mucho cuidado, con mucho bagaje técnico detrás, que las evaluaciones estandarizadas no están diseñadas para reflejar un 100% de logro, ¿no? Nunca ningún país logra el 100% de los resultados satisfactorios y avanzados, ¿no? Están diseñadas para mostrar determinados movimientos, pero con variaciones más sutiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario construir una articulación entre una hipótesis de impacto con un conocimiento técnico sobre las características de las evaluaciones para poder establecer una meta realizable, alcanzable, que pueda ser expresada en términos de resultados de aprender. Y la otra cuestión que aparece en la etapa de implementación de las políticas tiene que ver con el uso de la información en territorio. Nosotros en Argentina hemos ido progresivamente incorporando estos recursos de información que en sus orígenes estaban pensados para la gestión centralizada del sistema, como ser los datos estadísticos, como ser los resultados de las evaluaciones, como un insumo para trabajo en territorio, ¿no? Y esto me parece que es un avance muy importante que aparece también reflejado en sus planes. Y en este punto, digamos, siempre la pregunta que me hago al respecto tiene que ver con que es necesario construir definiciones muy claras en términos de cómo trabajar esa información en territorio, ¿no? ¿A quiénes va a ir destinada la información? ¿Qué esperamos que esa información, que estos actores hagan con esta información?
¿Cómo vamos a presentarla? Porque cada uno de estos actores, supervisores, directores, equipos técnicos jurisdiccionales, quizás necesitan los mismos datos, pero necesitan organizados de distinta manera para poder ser utilizados en función de las responsabilidades específicas de cada uno, ¿no? Y esto involucra acceso a los datos, involucra soportes de comunicación, involucra estrategias de capacitación, de formación, e involucra sobre todo una definición muy clara de cómo esperamos que la información se articule con las tomas de decisiones a nivel del territorio, ¿no? A veces parece que repartimos reportes de resultados por escuela y eso per se tiene que generar una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, esto necesita ser mediado técnicamente por expertos quienes puedan facilitar esas lecturas, esas articulaciones. Y finalmente, para ir cerrando, venimos recorriendo el tema del diagnóstico, el diseño de políticas, la implementación, y cuando vamos al lado del lugar del monitoreo, aparece esta pregunta o este conjunto de preguntas que nos obliga a reflexionar sobre cuál es el lugar de la evaluación de aprendizajes en el monitoreo, ¿no? Por supuesto, nosotros esperamos que la evaluación pueda dar cuenta del progreso en la implementación y en el logro de los resultados esperados, ¿no? La pregunta es, efectivamente, ¿esta evaluación nos permite dar cuenta de estos objetivos? ¿Nos permite poder reconocer avances? ¿Va a reflejar el impacto de las estrategias? Si no vemos cambios en los indicadores, ¿es porque las estrategias no están logrando resultados o porque estamos eligiendo los instrumentos de monitoreo inadecuados para esto, ¿no? Y esto nos obliga a preguntarnos para quién y para qué monitoreamos, ¿no? ¿Quién esperamos que sea el destinatario del monitoreo? ¿Esperamos hacer un monitoreo para poder reportar a la Secretaría de Educación, para poder reportar a las autoridades, para poder devolver al territorio, para poder trabajar con los equipos técnicos y retroalimentar la política? Tenemos que definir quién es el destinatario del monitoreo, porque cada uno de esos usos implica distintos modos de pensar e implementar un monitoreo. ¿Y para qué monitoreamos? ¿Qué esperamos lograr, ¿no? ¿Esperamos retroalimentar la política? ¿Esperamos dar cuenta de sus resultados? Si nosotros esperamos retroalimentar la política, tenemos que generar estrategias de información que en términos de tiempos puedan lograr esa optimización de la retroalimentación. Si yo voy a esperar los resultados de una evaluación estandarizada que suele tardar aproximadamente entre 6 meses y un año en generar sus resultados, bueno, todo ese tiempo es suficiente para poder mejorar, para poder reflexionar sobre las estrategias. Necesitamos información que se produzca más rápido para lograr una mejor retroalimentación y un mejor ajuste de la política. ¿De qué manera? ¿Cómo trabajar esos resultados? Son todas preguntas que tienen distintas soluciones técnicas, metodológicas y políticas, pero que es necesario hacerse estas preguntas para lograr avanzar hacia una formulación más efectiva, más enriquecedora de lo que es el monitoreo educativo, ¿no? Y un último elemento que quiero compartir con ustedes tiene que ver con qué es lo que vamos a monitorear, ¿no? Porque nosotros podemos enfocar en función de los objetivos que nos proponemos de monitoreo, podemos enfocarnos en aquellos elementos que hacen a la implementación. Podemos hacer seguimiento sobre los insumos, podemos hacer un seguimiento sobre la ejecución de las actividades previstas, sobre los productos que se construyen a partir de la política, sobre los resultados, sobre los objetivos o impactos. Cada uno de estos elementos es válido como objeto de monitoreo en función de los objetivos finales que ese monitoreo mismo tenga. Acá lo importante es poder tener claridad de qué queremos monitorear, cómo lo vamos a monitorear, para qué lo vamos a monitorear, de manera tal de que el ejercicio de monitoreo sea conceptualmente claro y sea eficiente en sus resultados.
Entonces, hasta aquí con este recorrido, con distintos modos de pensar la evaluación en el ciclo de las políticas, pensado en el foco de la alfabetización, y algunas dos o tres reflexiones con las que quiero terminar, ¿no? Nuevamente, poner en valor el uso de las evaluaciones estandarizadas, reconocer que es un instrumento imperfecto, que siempre va a haber una tensión entre su capacidad de informar con las expectativas que se generan sobre los resultados. A veces parece que la evaluación a aprender es el indicador suficiente para evaluar la calidad de un sistema educativo o la eficiencia de una gestión política, cuando en realidad lo que informa es muchísimo menos que esto. Y que el valor, algo que les quise transmitir a lo largo de esta rápida presentación, está en esta capacidad de desagregación territorial, de desagregación en función de las características de los estudiantes, de las escuelas, contenidos y capacidades involucradas, porque es ahí donde empezamos a bucear sobre los promedios, donde empiezan a aparecer recursos muy interesantes y mucho más ricos para el diagnóstico, para mejorar la implementación de nuestras políticas. Cuando nosotros involucramos otros datos, las evaluaciones, los datos estadísticos, los relevamientos en territorio, como muchos de ustedes están proponiendo en sus planes, logra una mayor riqueza en esta caracterización, siempre con la importancia de que esto integre, que no sea una lista de datos un poco caótica y arbitraria, sino que esté integrado dentro de un modo de concebir el desafío que tenemos vinculado a la alfabetización inicial, ¿no? Y sobre todas las cosas, siempre en un momento como este, donde tenemos mucha intensidad de políticas de información educativa, hay que tener muy en claro cómo vamos a trabajar para equilibrar la balanza entre los esfuerzos que estamos invirtiendo para producir los datos, que son muchos, esfuerzos financieros, esfuerzos humanos, esfuerzos de tiempo. Hay jurisdicciones que tienen distintas evaluaciones, las aprender, las internacionales, la evaluación de fluidez lectora, etcétera. Y cómo equilibramos esos esfuerzos con aquellos que están involucrados en aprovecharlos para alimentar las políticas educativas, ¿no? Un diagnóstico muy generalizado y muy cierto es que muchas veces se hacen todos esos esfuerzos, se generan esas bases de datos, se genera toda esa información y esto queda en 3 artículos de diario, en un informe y en una base de datos que luego queda ahí en un cajón de un escritorio y que no se utiliza más que para esto, ¿no? Entonces, la invitación a pensar cómo trabajar más fuertemente este tema de los usos de información. Y otra discusión que ya excede un poco los objetivos de este espacio, pero que no deja de ser un elemento importante, tiene que ver con el fortalecimiento de las metodologías de estas evaluaciones, ¿no? Siempre tener claro hasta dónde estamos llegando con estos instrumentos que hoy tenemos, qué nos falta y cómo podemos mejorar esto. Bien, hasta aquí el recorrido. Espero no haber sido muy caótico. Quería conversar muchas cosas en un tiempo bastante restringido. Eh, y bueno, y hasta acá mi presentación. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido, yo diría, esclarecedor. Es como nos ayuda en el diseño de un plan institucional a ampliar la mirada a todas las variables que pueden entrelazarse y cruzarse cuando uno piensa en la información, en el flujo de la información, alimentando el diseño de políticas públicas, alimentando el diseño de los planes institucionales, jurisdiccionales que están en constante evolución. Entonces nos parecía muy valioso tu aporte en este sentido. Hemos abierto el espacio de preguntas en el chat, así que ahí esperamos sus consultas. De todas maneras, les recordamos que la grabación de esta charla va a quedar alojada en el aula virtual de la Red Federal de Alfabetización y van a poder recuperar la información y volverla a ver por ahí más en detalle, o si quieren compartirla tal vez con alguien más de sus equipos, van a tener el registro posible en el aula virtual. Los animamos entonces a acercarnos consultas o preguntas que puedan surgir en el chat. Nosotros las vamos recuperando y se las trasladamos a Martín. Mientras, Bueno, tenemos más bien valoraciones que preguntas.
Nos dice Nélida que muy pertinente la propuesta y muy acertadas las valoraciones de lo que sucede en el sistema con la información, en el sistema educativo con la información. No, le iba a comentar, perdón, Silvina, que Sí. mientras todos se abalanzan a escribir las preguntas, no, quería justamente invitarlos como conclusión de este espacio a mirar la información que hoy está recolectándose en Aprender, en sus cuestionarios complementarios, revisar las preguntas, qué se le pregunta a los estudiantes, qué se le pregunta a los docentes, qué se le pregunta a los directores. Y, digamos, siguiendo de alguna manera un esquema similar a lo que les presenté a modo de ejemplo, también cómo poder incorporar otros datos que son relevantes para entender dónde están los principales desafíos de alfabetización y cuáles son los diferentes desafíos que aparecen en territorio en función de las características específicas de cada una de las poblaciones, ¿no? Que involucra tanto los aprendizajes, que involucra las trayectorias, que involucra las condiciones de escolarización, las propuestas didácticas, ¿no? Un conjunto de elementos mucho más amplios que solamente un resultado general de las evaluaciones. Acá hay una pregunta. ¿Cómo articular? Perdón, dale, Silvina. Dale. ¿Cómo articular toda esta riqueza con las demandas y necesidades urgentes de la sociedad y con las estigmatizaciones que sufren los estudiantes con bajos desempeños? Es una pregunta que nos acerca Rosa de la Unidad Evaluadora de Formosa. Sí, muy pertinente, muy buena la pregunta. Creo que hay dos cuestiones ahí a considerar, ¿no? Cuando hablamos de bajos desempeños en términos de resultados de las evaluaciones o cuando hablamos de bajos desempeños en términos de rendimiento escolar, ¿no? En relación a lo segundo, bueno, es un fenómeno que está muy presente en las escuelas, que sucede con los estudiantes que les va mal en la escuela. Hay mucho incluso estudiado y trabajado en términos, por ejemplo, de la repitencia, qué sucede con los estudiantes repitentes relacionados con la estigmatización, con la baja confianza en sus capacidades de aprendizaje, tanto propia como social, de todo el entorno, de la comunidad. Eso es un tema súper relevante, pero un poco se nos va un poco de la temática específica del encuentro. Pero si vamos al tema de los resultados de las evaluaciones y cómo estos resultados pueden ser utilizados o pueden tener estos efectos negativos no deseados de ser instrumentos que promuevan cierto nivel de estigmatización, yo creo que acá hay dos elementos importantes. El primero es que los resultados de las evaluaciones no se presentan por individuo, en general se presentan por escuela o por conjunto de escuelas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, en todo caso, el riesgo es que ciertas escuelas queden estigmatizadas en función de sus resultados, ¿no? Y yo creo que acá la clave es trabajar muy fuertemente y con mucha seriedad técnica en el uso de información, en cómo interpretar estos resultados, ¿no? Los datos son datos. Uno puede interpretarlos de distintas formas. Uno puede ver los índices de repitencia y pensar qué mal que estamos, qué altos que son estos índices, o podemos decir qué mal que estamos, qué bajos que son estos índices, porque hay muchos chicos que están pasando de grado sin aprender, dependiendo de dónde nos posicionemos. Y esto también pasa con los resultados de las evaluaciones. Entonces, acá creo que el desafío es trabajar mucho en el uso de información y en ofrecer, digamos, herramientas de comunicación, de acceso a información claras para el usuario y con una definición muy precisa de qué es lo que espero hacer con esta información, ¿no? Para un supervisor es clave identificar las escuelas con bajos resultados en aprender, combinados con otros indicadores incluso también, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer con esta información? ¿No? ¿Cómo la trabaja? ¿Cómo la articula con sus acciones de acompañamiento pedagógico en las escuelas? Eso no puede quedar librado al azar, ¿no? Esto tiene que estar trabajado con un modelo de acompañamiento a la implementación que involucre los recursos de información y las estrategias de cómo trabajarla, de cómo utilizarla. Bien, hay algunos comentarios también, voy a rescatar específicamente los que son preguntas.
Ahí Raquel consulta, ¿qué tan recomendables son las evaluaciones de fluidez lectora y en qué sentido favorecen la mejora de los aprendizajes en la alfabetización inicial? Ok, Yo creo que es una pregunta muy específica, sí. entiendo, del proceso de alfabetización, ¿no? Sí, es bien interesante. La primera pregunta es, perdón, la segunda parte de la pregunta la quiero recuperar. ¿En qué sentido favorecen a la mejora de los aprendizajes en la alfabetización inicial? La respuesta es en nada. Ujú. ¿Por qué? Porque ningún instrumento de evaluación mejora los aprendizajes. Es el equivalente a querer bajar de peso yendo a la balanza todos los días. No se baja de peso yendo a la balanza. Yo puedo saber muy bien cuál es mi peso y me puede servir como información para ir haciendo seguimiento si la dieta que estoy haciendo es efectiva o no. ¿Sí? Las Está bueno. evaluaciones de aprendizaje en sí mismos no logran ningún cambio. ¿Sí? El punto es cómo se articulan con estrategias de intervención, que son las que efectivamente mejoran las oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuán recomendables son las evaluaciones de fluidez lectora? Y esto va a depender de cómo se articula la evaluación de fluidez lectora con una estrategia de intervención, de mejora de la alfabetización y con una definición muy clara de cómo esta evaluación me va a alimentar a mí la implementación o el monitoreo. Yo puedo decir, bueno, voy a implementar una evaluación de fluidez lectora y a partir de eso voy a establecer prioridades de trabajo, distintas escuelas, distintos grupos, que les voy a ofrecer distintas cosas en función de los resultados de la evaluación. Como un ejemplo posible, lo importante es cómo se define esa articulación, teniendo en cuenta además que las evaluaciones de fluidez lectora son caras y son complejas de implementar, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucha claridad. Para mí es un instrumento muy bueno porque mira algunos aspectos de la alfabetización que las evaluaciones estandarizadas como aprender no miran, ¿no? Refiere a otras cosas, esto que les mencionaba antes de cómo va caracterizando distintos aspectos de la alfabetización, pero tiene que tener una definición muy clara de cómo se articula con una política. Y tenemos una pregunta más que creo que está vinculada a la anterior, Martín, que la hace Gustavo de Tierra del Fuego, entiendo, que es cómo abordar entonces la estigmatización de esas escuelas con bajos rendimientos y las resistencias de algunos docentes en relación a las herramientas que aportan estas evaluaciones de aprendizaje. Yo creo que son fenómenos que uno tiene que reconocer que existen y que son objeto de trabajo como parte de la implementación de una política, ¿no? Es lo que se suele llamar el fomento a la cultura de la información, que son estas frases que suenan muy lindas y que hay que ver un poco qué es lo que contienen, ¿no? A mí me gusta pensar a la información estadística en general, incluidos los resultados de las evaluaciones, como un mapa, ¿no? Cuando uno ve un mapa de un territorio, ve una representación gráfica con objetos muy simples, ¿no? Montañas que se dibujan como unas B cortas invertidas, algunos arbolitos que representan bosque, unas manchas que representan lagos, unas linitas que representan ríos, ¿no? Cuando uno analiza el objeto mapa, uno reconoce que el mapa está compuesto por unos símbolos sencillos que son una simplificación extrema de una realidad compleja como un territorio, ¿no? Es una simplificación extrema que está pensada para determinada finalidad, que es tomar decisiones. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es el camino que me conviene tomar? Y nosotros tenemos la capacidad de interpretar esos símbolos extremadamente simplificados para alimentar la decisión que yo tengo que tomar. El mapa no me va a hablar de qué color es el atardecer, cuáles son las características de la población del lugar, cuál es la diversidad de vegetación. Cuando yo miro información estadística, lo que estoy viendo es una representación extremadamente simplificada de una realidad compleja, que está simplificada de determinada forma con determinados objetivos para responder determinadas preguntas. Nosotros tenemos muy claro que le tenemos que preguntar a un mapa
pero no tenemos tan claro qué le podemos preguntar y qué no le podemos preguntar a la información estadística, ¿no? Muchas veces ocurren estas cuestiones de decir, ¿para qué me sirve esto? ¿No? ¿Qué hago? Yo no sé ni qué preguntarle, no sé qué me cuenta esta información. Y la contracara de esto es los malos usos, ¿no? La mala praxis estadística, que es realizar lecturas equivocadas de la información que generan efectos de sentido complejos para el sistema educativo y para los docentes en particular, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que los medios de comunicación en general tienden a tener un tratamiento del orden de lo catastrófico vinculado con los resultados de las evaluaciones y en un marco de interpretación de política educativa donde hay una clara responsabilización de resultados hacia ciertos sujetos. Bueno, digamos, esto no contribuye a una predisposición a trabajar con información. Cuando nosotros logramos insertar los datos de una manera positiva, pensando en su aporte, estableciendo estas estrategias para que se le hagan las preguntas adecuadas y pueda darnos las respuestas adecuadas, vamos trabajando y de alguna manera limando esas resistencias que pueden aparecer y fortaleciendo esta idea de cultura de la evaluación. Bueno, Martín, primero, gracias. Queremos cerrar en horario porque sabemos que hay mucha gente que está trabajando y tiene reuniones y queremos cumplir con el horario que dijimos. Agradecerles a cada uno de los que está ahí hoy. Este fue un primer webinario desde la red, pero nos volvemos a encontrar el 27 y el 28 acá presencialmente en el segundo encuentro de la Red Federal. Así que acá a Paula y Silvina por allí les agradecemos a todos, especialmente a Martín. Fuiste muy claro, muy interesante la presentación, y si a alguno le quedó alguna duda, la puede volcar en el aula virtual. Esto va a quedar grabado y subido en el aula. Cualquier consulta nos preguntan, y bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Y gracias, Martín.